Déjate lo cuento. Nicolás Zanorte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Segunda parte. Capítulo 6. Nicolás Zanorte. Una ayuda insólita. Más tarde aquella noche, en el andrajoso campamento de los rufianes más salvajes de la estepa rusa, dormía el joven jefe de los bandidos, llamado Nicolás Zanorte. Nadie sabía exactamente su edad, puesto que ni siquiera él sabía cuándo era su cumpleaños. Pero tenía edad suficiente para empezar a dejarse barba y era, sin duda, el granuja más osado de toda Rusia. No era un héroe, pero se decía que en una ocasión había derrotado a un regimiento de caballería entero con un cuchillo de carne de hoja curva mientras comía. Sin duda, tenía unas habilidades impresionantes para la esgrima, pero en absoluto el tipo de logro que enorgullecería a una madre. Norte no tenía ni madre ni padre, o al menos no lo recordaba. Nunca la habían arropado en la cama. No sabía lo que era la seguridad del hogar, ni el beso tierno de una madre, ni la feliz complicidad de la compañía paterna. Había pasado la infancia en el campo y solo tenía conciencia de ser al mismo tiempo depredador y presa. Hay habilidades que se desarrollan cuando uno crece olvidado y asilvestrado. Los ojos atentos, los pies ligeros y una velocidad imposible. Esas habilidades eran la lengua materna de Norte. Esas. Y la extraordinaria capacidad de saber dónde se encontraba el peligro. De niño había huido de aquel sentimiento, pero al crecer empezó a buscarlo. Los árboles tienen anillos de crecimiento para cada cumpleaños, pero Norte no tenía forma de marcar el tiempo que había transcurrido. Con todo, debía de ser adolescente cuando fue acogido por los cosacos, la tribu de guerreros más brutal del Imperio ruso. Norte no tardó en convertirse en su mejor luchador. Ya fuera con puñal, daga o pistola, no tenía rival. Le enseñaron su lengua y después su encanto les dejó sin raciones, sin víveres y sin sentido común. Lo lógico sería suponer que descubrir el civismo, si se puede considerar que los cosacos son cívicos, domaría al muchacho. Pero Norte seguía siendo igual de salvaje, solo que ahora, tras aprender de aquellos guerreros, era más malicioso, más poderoso y estaba mejor alimentado. No obstante, aparte de esas dudosas cualidades, era una persona sonriente. La vida está repleta de peligros y desengaños, solía jactarse. Me río de los dos. Pero dejando de lado su humor y su encanto, Norte solo pensaba en sí mismo. Solo le interesaba la emoción de la batalla y la búsqueda de tesoros. Pero los cosacos, en el fondo, eran gente cruel, y Norte, a pesar de su escasa moralidad, no podía acatar su falta de respeto por la vida humana. Así pues, abandonó la hermandad de los cosacos y se convirtió en un bandido, el más famoso de Europa. Estaba siempre alerta y nunca había sido capturado. Norte y su banda de forajidos de la peor especie habían saqueado los bienes de la mitad del continente. Pero el dinero no les duraba mucho tiempo. Se lo jugaban y lo malgastaban casi tan rápido como lo habían robado. Norte estaba profundamente dormido, soñando cómo podría robar la otra mitad de las riquezas del continente, cuando la luz de la luna, enviada por el hombre de la luna en persona, descendió brillando hasta el campamento de los bandidos. Corrió de un bandido a otro, parpadeando junto al oído de Sergei el Terrible. No, este no es. Putin el Espeluznante. Este tampoco. Gregor el Apestoso.
Se había equivocado otra vez. Entonces encontró por fin a Norte. Ah, sí, el príncipe bandido. La luz de luna empezó a transmitir el mensaje en un ruso perfecto. Un sueño con forma de historia con la que el hombre de la luna esperaba seducir al joven Norte. Nicolás a Norte farfulló y se retorció en sueños, intentando alejar aquel fulgor, pero la luz de luna insistió. Tenía una misión muy importante. Cuando logró introducir el sueño en la mente somnolienta de Norte, regresó al cielo a toda prisa. Si alguien hubiese estado despierto en el campamento en ese momento, habría visto a Norte con los ojos cerrados, ladeando la cabeza de un lado al otro durante varios minutos, como si estuviese escuchando una historia sorprendente. Entonces Norte empezó a reírse con una carcajada ruidosa, profunda y sonora que no se detenía. Fue volviéndose más fuerte y densa hasta que acabó despertando a sus hombres. Estos observaron a su líder sorprendidos. Seguía durmiendo, pero se reía cada vez más. Al final, hasta los caballos empezaron a revolverse, y de todos los que había, Petrov, el caballo de norte, fue el único con valor para acercarse. Los ladrones respetaban a Nicolás, incluso lo admiraban y lo seguirían a cualquier lugar, pero era imprudente e impredecible, sin duda, de esa clase de gente a la que no se despierta. Sin embargo, Petrov atravesó tranquilamente el campamento y se detuvo junto a su dueño. Era un caballo inteligente, más que la mayoría de los hombres de norte. Meneó con rapidez la cabeza para que el extremo de las riendas cayera sobre el rostro risueño de Norte. El jefe de los bandidos se despertó, pero no dejó de reírse. Su carcajada aún se volvió más fuerte. Todavía riéndose, se levantó de un salto, agarró 2 pistolas de su cinturón y las disparó al aire. Luego, de un solo salto, aterrizó sobre la montura de Petrov, tomó las riendas y se adentró en la oscuridad corriendo sin mediar palabra. Sus hombres se acurrucaron junto a la hoguera, confundidos por la partida de norte, pero uno por uno fueron alzándose, montaron sus caballos y se adentraron en la noche tras su líder. Era noche cerrada, estaba demasiado oscuro para ver, pero no importaba. Aún se oía la risa, y por su tono sabían que Nicolás Anorte los dirigía hacia aventuras y riquezas más allá de cualquier cosa que pudieran haber soñado jamás. Capítulo 7. En realidad, no es un capítulo, sino tan solo una pieza más del gran rompecabezas. En una escarpada cumbre sobre la estepa rusa, aquel niño espectral que se había enfrentado a los temores y las sombras, se escondía de la luz de la luna. Se asomaba entre las rocas que los antiguos glaciares habían dejado allí, para después volver a hundirse en las tinieblas. La luna sabía que estaba allí. Un puñado de luces de luna bailaron sobre las rocas como para incitarle a salir. El niño se asomó de nuevo. Se apartó y después no pudo evitar volver a mirar. Las luces rebotaron de una roca a otra y, poco a poco, como si dudara, el niño avanzó hacia la luz y alzó la vista hacia la luna. Por una vez se quedó totalmente quieto, escudriñando el luminoso orbe de la luna. Empezó a reconocer un rostro de mucho tiempo atrás. Era el de su amigo más antiguo y querido, a quien no había visto desde la batalla contra Sombra. Docenas y después cientos de luces de luna descendieron centelleando y bailaron alrededor del muchacho. El viento empezó a agitarse y a su lado surgieron, a menos de un brazo de distancia, húmedas nubes de montaña. Las luces de luna empezaron a refulgir y cambiar.
La luz atrapada en el bastón rematado por un diamante centelleó ansiosa. El bastón empezó a agitarse en la mano del niño. Se lo acercó al rostro y miró la luz de cerca. Parecía que le hablaba. Alzó instintivamente el bastón hacia el cielo. Las luces de luna a su alrededor se dirigieron hacia el diamante, con febriles destellos de luz. Parecían celebrar el encuentro con su camarada. Parecía que intercambiaban mensajes y después el bastón tiró del niño hacia unas nubes pasajeras. Mientras aquel brillo inundaba el aire, el niño dio un paso más allá de la cima de la montaña, pero no se cayó. Cuando tenía el pie suspendido, acabó posándose sobre una de las nubes que pasaban por allí. El niño espectral dio un paso y luego otro. Miró hacia abajo y a su alrededor. Estaba caminando sobre una nube. Un instante después, se puso a correr, brincando de nube en nube, más rápido de lo que parecía posible. Estaba sonriendo como ningún niño, espectral o como sea, ha sonreído jamás. Capítulo 8, donde lo imposible ocurre con sorprendente regularidad. Nicolás Anorte y sus hombres cabalgaron toda la noche, pero el trayecto resultó de lo más antinatural. La risa de Norte por fin se había apagado, pero seguía avanzando incansablemente hacia el sur, como un demente feliz. La luna parecía iluminar su camino, dirigiéndoles a través de los desfiladeros más oscuros y los bosques más frondosos. Tras varias horas de galope, llegaron a un río demasiado rápido para cruzarlo. Antes de que los bandidos pudiesen frenar, vieron una figura centelleante. ¿Sería un niño hecho de luz? Después se produjo un resplandor deslumbrante que alumbró el agua de un modo extraño, como de otro mundo. Norte miró el río y dejó que sus instintos emergieran. Le gustaba jugársela. A fin de cuentas, y presentía que aquellas luces de luna estaban incitándole a creer en lo imposible. Con un golpecito instó a Petrov a avanzar y se lanzaron directos al río, pero no se hundieron, sino que galoparon sobre las aguas. Los hombres de Norte corrieron tras ellos. Pasó lo mismo una y otra vez. Lagos, arroyos, fiordos, cualquier masa de agua que les bloqueara el paso se iluminaba y los sostenía como por arte de magia. Y después, cuando ascendían por las montañas, ocurrió algo todavía más sorprendente. Al borde de una profunda escarpa, la montaña se recortó hasta desaparecer. Norte tiró de las riendas de Petrov. El caballo sirvió justo a tiempo para evitar una caída en picado. Norte examinó el borde. Por debajo no había más que nubes. Si avanzaban, se caerían. No había modo de saber desde qué altura, pero sin duda morirían. Y entonces reapareció el niño brillante atravesando las nubes con aquel resplandor. Norte volvió a reírse con fuerza, agitó las riendas de Petrov y echaron a correr. Antes de que sus hombres empezaran a gritarle que se parara, ya se habían precipitado por el borde. Norte y Petrov cayeron unos cuantos pies y aterrizaron en una nube. Siguieron su carrera mientras Norte se reía con una felicidad temeraria. Sorprendidos, sus hombres se lanzaron tras ellos y también empezaron a reírse por aquella increíble y fantástica locura de saber que algo era imposible, pero ver que estaba ocurriendo. Siguieron galopando por aquellas montañas y aquellos valles de nubes, cruzando el paisaje blanco y refulgente del cielo. Capítulo 9. La batalla contra el oso. Las nubes encantadas fueron inclinándose justo después de las altas montañas en las afueras de Santov Clausen. Norte y sus hombres saltaron desde el borde ondulado de la última nube y cayeron sobre la tierra firme que había justo debajo. Despuntaba el alba. El cielo apenas empezaba a aclararse con toques de morado y azul. Norte siguió avanzando, instando a Petrov a que corriera hacia un denso bosque que, según sospechaba, debía de rodear un pueblo,
y es que, según explicó a sus hombres durante su carrera a través de la noche, ese era su objetivo, el pueblo llamado Sandhof Clausen. Riquezas, amigos, bramó. Lo he visto en un sueño. Tesoros inimaginables. ¿El doble? No. 10 veces lo que hemos visto. Y es todo para nosotros. Y les avisó de que tendrían que superar pruebas. Habrá parras con espinas que os cortarían en dos, árboles con raíces como látigos y un oso de 30 pies de altura. Uno de sus hombres gritó: pero capitán, ningún bandido se ha enfrentado a esas defensas y ha sobrevivido. Norte soltó un ruidoso ¡ja! Se detuvo solo un instante. Nosotros no somos bandidos corrientes. Dicho esto, chasqueó su fusta de cuero y prosiguió su carrera. Entonces, justo antes de que saliera el sol, los hombres se acercaron a la alineación de titánicos robles de la parte exterior del bosque, cuyas descomunales raíces se alzaban para impedir la entrada. Norte no titubeó. Con Petrov galopando con todas sus fuerzas, avanzó derecho a los árboles. En el último momento, las raíces montañosas cobraron vida, se curvaron y menearon como serpientes prehistóricas, formando una entrada lo bastante amplia como para que Norte y sus hombres pudieran pasar. Norte estaba seguro de que aquello era una señal. Las defensas del pueblo ya se están rindiendo, pensó. Probablemente sepan a quién tienen delante. ¡El bosque nos teme, amigos!, graznó. A látigos y espuelas galoparon hacia adelante. Atravesaron un extenso tumulto de raíces de árboles y a continuación se abalanzaron sobre una espinosa maraña de gigantescas vides. Las vides deshacían cientos de años de nudos para dejarles pasar. Norte miró con desdén el retroceso de las espinas de las vides que parecían lanzas. Aquello estaba resultando demasiado fácil. Sonrió triunfante a sus hombres. Y ahora que venga el oso. Los primeros rayos de sol empezaron a abrirse paso a través de la fortaleza de ramas y troncos de árbol. Norte distinguió el rastro de un camino desgastado por el uso y, más adelante, la loma despejada del pueblo. Alzó el brazo instando a sus hombres a avanzar, cuando un terrible rugido rasgó el silencio de la mañana. El oso. El rugido resonó de nuevo, más fuerte y cerca. Norte desenvainó la espada y se irguió sobre la montura, ansioso por ver a la bestia. Sus hombres lo seguían de cerca. Al fin habría una batalla. Pero cuando doblaron en una curva del camino, no fue el oso lo que encontraron. Cerrándoles el paso había una figura vaporosa y hermosísima, la última línea de defensa de Umbric, el ánima del bosque. Sus brillantes velos, con encajes cubiertos de minúsculas gemas, se movían y flotaban a su alrededor, como si los moviese una brisa que sólo ella podía sentir. Los hombres tiraron de las riendas de sus caballos y se miraron unos a otros. Esa criatura ni siquiera había aparecido en el sueño de Norte. El ánima les invitó a acercarse. Cuando avanzaron, los ojos de aquel ser refulgieron con un color más verde que las gemas que le robaron en una ocasión al sultán de Constantinopla. Parecía estar hecha de joyas, las más extraordinarias que hubieran visto jamás. Ella debía ser el tesoro legendario. A pesar de que los rugidos del oso continuaban, los ladrones solo oían el tintineo de las pulseras del ánima. Los hombres del norte empezaron a desmontar de sus caballos, fascinados. Caminaron hacia ella bajando las espadas, pero Norte no estaba seguro. Miró hacia el lugar de donde venían los rugidos del oso y luego se volvió hacia ella. Un rayo de luz matinal alcanzó al ánima, cuyo resplandor se volvió cegador. Estaban tan hipnotizados que ni siquiera Norte podía apartar los ojos de ella. El mundo a su alrededor parecía caerse mientras se imaginaban los tesoros que ocultaría. Ella le tendió una pálida mano y abrió los esbeltos dedos. ¡Oro! Norte empezó a bajar el sable
ignorando a Petrov, que agitaba frustrado su crin. El ánima miró a Norte a los ojos, avanzó alzando las monedas de oro, después alargó las dos manos, y miles de monedas se derramaron sobre el suelo. Tenía el tesoro ahí mismo, solo tenía que cogerlo. Realmente quería cogerlo, pero Petrov se irguió y golpeó el suelo con los cascos. De pronto, Norte pudo oír gritos que venían del pueblo. Apartó los ojos del ánima y el rugido del oso y los gritos de pánico inundaron sus oídos. Eran gritos de niños. Sonaba como si temieran por sus vidas. El sonido le llegó a Norte al alma. Le llegó a una parte del corazón que ni siquiera sabía que existía, y por primera vez en su vida dio la espalda a un tesoro. Agarró las riendas de Petrov y se alejó a toda prisa del fastuoso fantasma. ¡Amigos, por aquí! Exclamó, pero estaban petrificados. Norte sacudió las riendas contra el cuello de Petrov y lanzó una última mirada a sus hombres, justo a tiempo para verlos corriendo a recoger las monedas. Para su espanto, en cuanto sus dedos tocaban las monedas, se convertían en piedra. Ya no eran gallardos bandidos, sino troles y elfos congelados, jorobados y horribles. Antes de que Norte pudiera entender qué significaba aquello, volvió a oír los gritos de los niños. Como en todos los momentos de verdadero valor, el corazón de Norte latía con tanta fuerza que llenó todo su cuerpo con un pulso regular y apremiante, inundando su cabeza hasta que ya no podía pensar, solo actuar. En aquella carrera hacia los gritos, los latidos de su corazón tenían por eco el redoble de los cascos de Petrov. Se alzó un segundo coro de gritos y Norte espoleó a Petrov para que fuera más rápido. Pero cuando llegaron al centro del pueblo, Petrov se encabritó. La escena que tenían delante parecía salida de una pesadilla. Norte había visto muchas cosas durante su corta vida, pero nada comparable con aquello. Un árbol, un roble de dimensiones impresionantes, estaba combatiendo a un enorme oso negro cuyos músculos, densos y tensos de agresividad, se erizaban bajo una piel densa y peluda. El árbol había sacado sus raíces de la tierra y las usaba para golpear y agarrar al oso como si fuera un pulpo. Balanceó una extremidad enorme para aporrear al oso, pero el animal bloqueó el golpe arrancando la rama, que salió despedida y se estrelló contra una casa. Entonces el oso clavó las garras en el tronco, abriendo agujeros que revelaban un hueco dentro del árbol. Allí, dentro del árbol, Norte vio a los niños. Debían de ser unos 12 y estaban encogidos y aterrados. Frente a ellos se alzaba un viejo mago que meneaba un bastón de madera como un loco y gritaba lo que parecía el principio de un encantamiento. Pero antes de que el hechicero pudiera terminar, el oso arrancó un enorme pedazo de la corteza y sacó al hechicero del hueco, tragándoselo de un feroz bocado. Los niños se apretaron contra los huecos más alejados del árbol, temblando. El árbol se estremeció con violencia y, a continuación, las raíces y las ramas cayeron inertes. El oso se liberó de un salto, se dirigió a los niños y alzó una de sus enormes garras. Pero Norte había comenzado la carga. Tenía ventaja. Él veía al oso, pero el oso aún no le había visto. Petrov embistió contra la espalda negra y peluda del oso a toda velocidad, haciendo que la brutal criatura perdiera el equilibrio. Norte desenvainó otro sable y consiguió herir de gravedad al oso media docena de veces antes de que volviera a ponerse en pie. Con un rugido que agitó el bosque entero, la bestia se volvió más rápido de lo que Norte creía posible. Un solo zarpazo bastó para lanzar por los aires al ladrón y su corcel. Norte aterrizó en el hueco del árbol. Aunque estaba malherido, no flaqueó. Con los niños acurrucados detrás de él, recuperó la posición. «Nuestro oso se ha vuelto loco», dijo uno de los niños sin aliento. «Y nuestro hombre», gimió la voz de una niña, «se lo ha comido».
Ahogó la voz para contener el llanto. Ya no comerá más, contestó Norte mientras se preparaba para el ataque del oso. La criatura se irguió hasta su máxima altura, proyectando su sombra sobre el bandido y los niños. Tenía las garras listas, enseñaba los dientes, emitió un gruñido tan grave y siniestro que Norte lo sintió en la médula. Por una vez, Norte no se rió del peligro. A una velocidad cegadora, arrojó 6 dagas, 3 con cada mano, y acribilló al oso a cuchilladas. Después desenvainó los sables y arremetió contra la bestia. El animal contraatacó, pero Norte estaba listo. En un instante cortó las puntas mortales de las garras del oso. El oso avanzó. Norte, con los 2 sables en mano, se lanzó contra él. Pero el oso no había terminado. Tiró a Norte al suelo como si fuese una muñeca de trapo. El bandido aturdido no podía levantarse. El oso lo embistió, lanzando todo su peso hacia abajo, pero Norte tampoco había terminado. No permitiría que el monstruo atacara a los niños. Con la poca fuerza que le quedaba, alzó ambos sables justo en el momento en el que el descomunal cuerpo de la bestia caía sobre él. El oso aterrizó con la violencia de un meteorito. El suelo se estremeció a kilómetros a la redonda. Una nube de polvo y tierra se alzó y palideció el cielo matutino. Durante el silencio que siguió, los niños se asomaron por los astillados tajos de la gran raíz. Solo distinguían la enorme forma del oso a través de la neblina de polvo. Oscilaba con pesadez, intentando ponerse en pie. Su respiración era trabajosa y entrecortada. Con un gruñido largo y afligido, se tambaleó lentamente hasta que dejó de moverse. Cuando el aire se aclaró, los niños se quedaron boquiabiertos. El hombre de las espadas yacía sobre el pecho del oso. Los 2 sables estaban clavados hasta la empuñadura en la piel negra, justo a la altura del corazón del monstruo. El hombre tampoco se movía. Parecía tan pequeño y deshecho como un juguete. Aturdidos, los niños se acercaron para observar al valiente espadachín. Su mundo estaba hecho añicos. Su querido oso se había convertido en un monstruo y había destruido cuanto amaban. Pero querían ayudar de alguna manera a aquel hombre que había tenido el valor de salvarles. Ombric habría sabido qué hacer. Pero Ombric... Algunos niños empezaron a llorar suavemente. Otros se arrodillaron para tocar al hombre maltrecho. Al hacerlo, una bruma oscura y sombría empezó a surgir de la boca del oso. Una masa entintada se estaba formando ante los niños. Se hizo cada vez mayor, crepitando y retorciéndose a la luz de la mañana. Empezó a perfilarse y se irguió sobre ellos. Los niños retrocedieron. Ya habían visto aquel rostro en la historia que Ombric les había mostrado sobre la Edad de Oro. Allí estaba, nada más y nada menos que Sombra, mirándolos. En las manos sostenía el bastón grabado de Ombric partido en 2. Esto es todo lo que queda de vuestro querido mago, dijo con tono despectivo. Capítulo 10, donde ocurren un montón de cosas rápidamente. Sin nadie que los protegiera, los niños estaban seguros de que estaban perdidos. Sombra se inclinó para acercarse a ellos. Los niños se apartaron. Su rostro, aquel rostro era una pesadilla en sí mismo, no tanto porque fuera feo, sino por la angustia.
la frialdad y la falta de amabilidad que transmitía. Su mirada penetrante reflejaba siglos de crueldad. Sin embargo, tenía algo magnífico, como una tormenta que se avecina. Los niños nunca habían visto un ser de aspecto tan poderoso. Ni siquiera Ombrick, ni siquiera su oso. Un sobrecogimiento terrible e hipnótico los tenía helados. Sombra se inclinó aún más, pero al hacerlo, los niños se dieron cuenta de algo. Parecía que Sombra se estuviera desvaneciendo. Se iba atenuando a medida que el sol matinal alcanzaba los árboles. Estaba cada vez más tenue. Los niños no daban crédito a lo que ocurría, pero no se atrevían a moverse. Cuando llegue el momento, susurró Sombra haciendo una mueca ante la luz del sol. Cuando llegue el momento, seréis míos. Y en un silencio fantasmal, Sombra empezó a filtrarse poco a poco en el suelo. Intentó desesperadamente agarrarse a las dos mitades del bastón de Ombrick, pero al hacerse más translúcido, los pedazos se le escaparon de las manos y cayeron en la hierba. Una vez que desapareció su miedo, los niños se precipitaron fuera de los restos de la gran raíz. Miraron a su alrededor desazonados, y entonces aparecieron sus padres, corriendo a su encuentro, inundándolos y abrazándolos. ¡Estás a salvo! ¡Estás a salvo!, gritó una madre, derramando lágrimas sobre la cabeza del niño al que se aferraba. «Lo siento mucho», exclamó un padre. «Nos había atrapado en nuestro propio sueño. Podíamos oír vuestros gritos, pero no podíamos movernos», murmuró otra madre mientras abrazaba a su hija con fuerza. «Algo le ha pasado a nuestro oso», explicó el niño más alto. «Se ha comido a Ombrick», gimoteó otro niño. «Este hombre nos salvó y lo han matado», hipó una niña que apretaba su rostro contra el pecho de su padre. «Ahora estáis a salvo», decían los padres una y otra vez, y la alegría empezó a transformar las lágrimas en sonrisas y los gemidos en alegría. La única que se quedó algo sola fue la pequeña Catherine, que apretaba tanto los labios que se le quedaron pálidos. Entonces, ladeando ligeramente la cabeza, abandonó el grupo y se unió a William el Viejo, el más anciano del pueblo. Estaba en el lugar donde Sombra había desaparecido. Solo quedaba una grieta en el suelo endurecido. Miró al oso y al héroe que había caído por proteger a los niños. El anciano meneó la cabeza. Estaba empezando a asumir su tristeza. Catherine le tomó de la mano y pronto los vecinos, de uno en uno, se unieron a ellos. Miraron los trozos del bastón de Ombrick. «¿Cómo es posible?», murmuró William el Viejo. Y el alegre clamor de las familias reunidas dio paso a una pena desgarradora. Algunos niños empezaron a apoyarse en el cuerpo inmóvil del oso, agarrándose a su oscura piel y abrazándolo. «¡No, no lo toquéis!», gritó el padre de Niebla, apartando a su hijo del animal. Las lágrimas llenaron los ojos del niño. «¡Pero es nuestro oso!», otro niño intervino diciendo. «Nunca nos habría hecho daño adrede. No ha sido culpa suya. El maligno lo convirtió», dijo Catherine. «Pensad en lo que ha hecho por nosotros». Todos se detuvieron para recordarlo, no tanto los últimos y temibles momentos de locura del oso, sino los años de amistad y lealtad, la protección que les había brindado una y otra vez. ¿Y Ombrick? ¿Y la gran raíz? ¿Los habrían perdido para siempre?
La tristeza empezó a extenderse. Primero, los árboles del círculo exterior del pueblo comenzaron a balancearse, inclinando las ramas hasta el suelo. Después le siguió el resto del bosque. Cada habitante, ya fuera una planta, un insecto o un animal, llenó el aire con un sonido plomizo y apesadumbrado, como si el mundo entero estuviese en duelo. El cielo se oscureció, el viento empezó a levantarse, las hojas cayeron de los árboles, las vides y los arbustos. La gran raíz se quedó sin hojas, que revolotearon en círculo alrededor de Santa Clausen, como una tormenta de lágrimas. A través de aquella cortina borrosa, los vecinos distinguieron algo que se movía hacia ellos. Era el ánima del bosque. Se deslizó hasta ellos y planeó sobre el bastón roto de Ombric. También estaba llorando. Sus joyas habían perdido el brillo y sus lágrimas se derramaban sobre los bordes rotos del bastón. El pueblo nunca sería el mismo, de eso estaban seguros. Pero la primera lección que Ombric daba a cualquier habitante de St. Clausen era sencilla. Todos tenemos algo de hechicero. El verdadero poder de la magia está en tener fe. Todos los conjuros empezaban así. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. William el viejo recogió las dos mitades del bastón de Ombric y las encajó justo donde se había roto. Miró a Catherine con intensidad. Ella le entendió al instante. La primera lección de Ombric, susurró. Pasó los dedos por donde se había partido, alisando las astillas hacia adentro, y dijo: Tengo fe, tengo fe, tengo fe. El ensordecedor rumor de tristeza de los vecinos no desapareció, pero en medio del tumulto todos recordaron la primera lección. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. La gente lo repetía una y otra vez y, con la fuerza de la fe, el bastón volvió a unirse. La atmósfera empezó a aligerarse por oleadas. Poco a poco, el viento fue apaciguándose. El aire se quedó más silencioso que la nieve de medianoche. Hasta el tiempo pareció detenerse. Los aldeanos sentían la magia a su alrededor. Y cuando abrieron los ojos, vieron a Ombric con el mismo aspecto de siempre, como si nada hubiera pasado, y detrás de él estaba su oso. Sus heridas ya no estaban, habían desaparecido, pero su pelaje era blanco como una nube, y en sus inmensas garras sostenía al hombre que dormía como un niño. Ombric cogió el bastón que le ofreció Catherine, que resplandecía más que la luz del sol. Gracias por recordar, dijo Ombric pensativo. Pasó la mano por la desgastada madera y con el pulgar frotó la cicatriz de la rotura. Luego se acercó al hombre que estaba en brazos del oso y añadió: El extranjero herido nos ha ayudado a salvarnos. Sería de mala educación no devolverle el favor. Con un gesto de la mano, Ombric se encaminó hacia la gran raíz, ante la vista de todos. El árbol revivió. A cada paso que daba Ombric, brotaban y crecían hojas. A cada paso que daba Ombric, se fortalecían los exhaustos corazones de los vecinos. Sin duda, la magia había vuelto a St. Clausen, y haría falta toda su magia para curar al joven extranjero que les había salvado. Capítulo 11, donde se demuestra que la sabiduría puede ser un elemento difícil. Transcurrieron los días mientras la conciencia de Norte iba y venía en la gran raíz.
Estoy realmente dentro de un árbol. ¿Es el mismo árbol que vi luchando contra el oso? ¿Un árbol que lucha contra un oso? Norte no era de los que creían en la magia. Solo creía en su ingenio y su habilidad con un arma. Y, sin embargo, se había dejado arrastrar por un sueño alocado en pos de un tesoro. Había cabalgado sobre agua y nubes, a lomos de un caballo de 1/2 tonelada, y después había dado la espalda a las riquezas que supusieron la perdición de sus hombres. Esos actos resultaban inexplicables, y de pronto estaba allí, en una cama que parecía entender cada uno de sus pensamientos y sus necesidades. Cuando estaba incómodo, la cama se ajustaba y lo levantaba. Cuando le dolían las piernas, que tenía cubiertas de vendas, la cama se las masajeaba hasta que se sentía mejor. La comida y la bebida aparecían flotando en el aire a su lado, aunque todavía estaba demasiado débil para cogerlas. Y siempre había una comitiva constante de 4 o 5 niños curiosos, riñendo todo el tiempo por decidir quién le untaría la tostada con mermelada, quién le acercaría a los labios la taza con caldo caliente o agua fresca endulzada con miel. Y, cosa que parecía provocar las discusiones más acaloradas, ¿quién daría de comer al caballo? Pero cuanto más descansaba Norte, más se sorprendía y maravillaba ante todas las cosas imposibles que habían acontecido. Lo más inverosímil era que el mago, al que había visto siendo devorado por el oso, hubiera sobrevivido. ¿Cómo pudo ser? Norte se enteró de que se llamaba Ombric y que estaba vivito y coleando. Le aplicaba elixires y ungüentos y andaba a su alrededor tan a menudo como los niños. Menuda pandilla de ruidosos. Algunos días, los días malos, los días en los que los dolores de las heridas en proceso de curación traían consigo fiebres, sus conversaciones parecían un desvarío. Llegaban mensajes de insectos, hablaban de unas criaturas llamadas temores y del hombre de la luna. Pero poco a poco, Norte empezó a encontrar sentido a los pedazos de las extrañas conversaciones. Una mañana se despertó y se encontró con una niña, la que parecía estar más a menudo sentada junto a su cama, colocando un minúsculo libro encuadernado a mano con dibujos junto a su almohada. Fingió estar dormido hasta que la niña salió de su habitación. Entonces alzó el pequeño volumen y escudriñó las páginas. Estaban llenas de dibujos al carboncillo, de criaturas sombrías y del oso negro. Y estaba él mismo, protegiendo a los niños como si fuesen el tesoro del zar de Rusia. Había bosquejos de un bebé en un barco navegando hacia el cielo, de una batalla en la luna y de un gran villano que traía oscuridad y perdición. La historia se arremolinó en su cabeza y chocó con lo que recordaba de aquel duelo matinal. Le sirvió para llenar los huecos de lo que antes creía imposible y ahora le parecía la verdad. ¿Realmente venció al oso? Los niños le aseguraban que sí. Le explicaron que un demonio llamado Sombra, el rey de las pesadillas, había venido a por ellos para robarles los sueños. Sus subordinados, los temores, no lograron filtrarse en Santolf Clausen. Las luces de luna resultaron demasiado efectivas a la hora de detenerlos durante la noche. Aquel tipo llamado Ombric había entendido que Sombra no podía atacar durante el día, ya que, desde que fue derrotado siglos atrás, tanto él como los temores no podían soportar la luz de la luna o del sol. Así que Sombra poseyó al oso del pueblo y le obligó a hacer todo lo que le ordenara. Era una elección perfecta. Desde dentro del oso podía usarlo para protegerse de la luz, y era lo bastante fuerte para luchar contra Ombric. Y lo mejor de todo era que contaba con la confianza de los aldeanos. Era su amigo.
A Norte todo eso le parecía una locura. El rey de las pesadillas, bosques encantados. Luego Norte recordó el sueño que le atrajo hasta Santolf Clausen. Le dio que pensar. ¿Cómo podía un sueño mostrarle un lugar que nunca había visto? Un día tuvo fuerzas suficientes para preguntárselo a Ombrek. El hechicero alzó la ceja izquierda e intentó reprimir una sonrisa. Los niños se habían dado cuenta de que Ombrek había esbozado sonrisas un montón de veces durante la recuperación del bandido. Le pedí ayuda al hombre de la luna, explicó Ombrek mientras cambiaba una venda de la espinilla de Norte. Él te dio el sueño. Pensó que podría ser de ayuda. Norte levantó las cejas a su vez. ¿Yo? Se rió ruidosamente. Tengo fama de ocuparme de monedas de oro de los bolsillos de potentados, no de ayudar a gente de la luna, hechiceros y mocosos. Ombrek frunció la boca divertido. Quizá pensó que el rey de los bandidos podría ser un digno rival del rey de las pesadillas. Bueno, pensó Norte, esa respuesta merece ser considerada. Rey de los bandidos sonaba bien. Entonces Ombrek añadió, pero sospecho que ha sido más que eso. Esa observación confundió a Norte. ¿Y qué diantre podría ser eso? Soy un ladrón. Ombrek frotó la grieta irregular de su bastón. Deberías aceptar los hechos, joven amigo. El bosque que rodea nuestro pueblo solo permite la entrada a los buenos de corazón. Solo tú rechazaste el oro que os ofreció el ánima del bosque. Eso no habría pasado si fueses un bandido de verdad. ¿Que no soy un bandido de verdad?, pensó Norte enfadado. Si soy el mejor ladrón que hay vivo, quizá el mejor de toda la historia. Pero esos pensamientos de repente le parecieron vacíos y algo falsos. ¿Qué le estaba ocurriendo? Tú o este lugar o el ánima me habéis embrujado, bramó. Soy Nicolás Norte, el rey de los bandidos, ni más ni menos. Ningún hechicero o espíritu puede cambiar el corazón de las personas, repuso Ombrek con mucha calma. ¡Mentiroso!, gritó Norte. En mitad de la acalorada discusión, la diminuta voz de Catherine se abrió paso. Pero si además eres nuestro héroe. Le miró con más fuerza y determinación de lo que, según creía, era capaz una persona tan pequeña. Teníamos mucho miedo, pero entonces llegaste tú. Norte miró a Catherine y a los demás niños que se habían acercado una vez encendida su ira. Empezaba a entender algo que distinguía en sus caras, la amabilidad, y aunque luchaba contra ella, le resultaba tranquilizadora. Su dolor remitió, no solo el dolor de las heridas de la batalla, sino de otras que había ignorado hasta entonces, la profunda y solitaria herida de una vida sin amor. Norte se quedó en silencio. Transcurrieron los días sin que pronunciara ni una sola palabra. Los demás niños iban y venían, pero Catherine siempre se quedaba. Descubrió que era una expósita. Sus padres intentaban llegar a Santolf Clausen y se perdieron en una tormenta de nieve en las afueras del bosque. Fallecieron del frío, mientras que Catherine, que no era más que un bebé, gateó hasta el borde del bosque. Los árboles se apiadaron de ella y, ayudándose con sus raíces, la levantaron y la pasaron de un árbol a otro, de una parra a otra. Los animales se sumaron. Primero un grupo de ardillas comunes y de ardillas listadas, luego los renos y, por último, el oso mismo, que la llevó hasta la puerta principal de Ombrek. Desde aquella noche, Catherine vivió en la gran raíz.
Su constante amabilidad fue el mayor consuelo y el peor tormento de Norte. Se reconocía en ella, conocía perfectamente el significado de estar perdido y le atormentaba. Mientras proseguía su curación, parecía ceder cada vez más. Norte veía dentro de la niña de ojos grises y serios una necesidad, una esperanza y un deseo con los que él había luchado desde que tenía memoria. Tener un amigo. Su vida había sido demasiado dura y despiadada. La amistad significaba confiar en alguien, y eso era un lujo que nunca había disfrutado. Pero poco a poco se estaba ablandando. ¿Qué peligro podía suponer aquella niñita? No era ni un cosaco ni un ladrón, solo era una niña solitaria. Una mañana, después de que Catherine retirara una taza con sopa de saúco que me había tocado, Norte habló por fin. Gracias, Catherine, dijo con voz algo áspera tras tanto tiempo en silencio. Catherine lo miró con aquellos ojos claros que parecían atravesarle. Descanse, señor Norte, le dijo con una leve sonrisa, arqueando los labios mientras volvía a su sitio al pie de la cama. No necesitaban decir nada más. A los amigos no les hace falta. Acabas de escuchar la segunda parte de Nicolás Norte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Un libro escrito por William Joyce y Laura Geringer. Narrado por Emanuel Zorrilla.